El sermón titulado La familia y la teología del pacto. Que Dios bendiga a nuestro reverendo Néstor Rovilar en este día. Más alto de lo que acostumbro. Muy buenos días, hermanos. Feliz día del Señor para todos ustedes. Amén. Es un privilegio y siempre un gozo, un placer compartir la palabra del Señor con el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de la palabra. Sí, Señor. Y esa es la razón de ser por la cual nosotros nos congregamos. Nos congregamos para ser fortalecidos, nos congregamos para ser renovados por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para darnos vida. Es la palabra de Dios la que tiene poder para transformar nuestros corazones y hacernos pasar de muerte a vida. Quisiera pedirles que busquen en sus Biblias el texto de este servicio esta mañana, que se encuentra en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, y como bien decía el obispo Jesús, estaremos meditando en la teología del pacto o la fe del pacto en la familia. Y para eso quiero leer Hebreos capítulo 11, desde el verso 23 al 26. Dice así la santa palabra de Dios. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Amén. Te invito reverentemente a inclinar tu rostro y rogar al Señor su bendición, rogar al Señor la iluminación de su Santo Espíritu sobre nuestras vidas para atender y escuchar su santa palabra. Oremos. Padre Celestial, no merecemos tu palabra, no merecemos ningún bien, ni misericordia, ni gracia tuya. Y todo lo que tú nos das proviene de tu voluntad libre y soberana. Reconocemos entonces, Señor, tu misericordia sobre nuestras vidas, al darnos en esta mañana tu evangelio, al darnos en esta mañana tu palabra. Perfectamente, Señor, podrías hacernos morir en las tinieblas de nuestro propio corazón, en la ignorancia, Señor, de tu evangelio y pasar a una condenación eterna. No obstante, vienes a nosotros con misericordia y con gracia y nos ofreces tu evangelio, nos ofreces tu palabra. Señor, danos corazones mansos y humildes para recibir tu palabra. Señor, inclina nuestros corazones hacia tu palabra para que verdaderamente podamos adorarte, verdaderamente, Señor, podamos servirte en medio de este culto. Que nuestros corazones también, Señor, sean consolados, edificados, fortalecidos en la fe que viene por el oír y el oír tu santa palabra.
Ahora, Padre, rogamos la iluminación de tu Espíritu Santo y también la llenura de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, para glorificarte, para servirte y para atender tu santo consejo. En el nombre de Jesús, amén. A primera vista, este pasaje parece resaltar la fe de Moisés. ¿Y por qué digo esto? Porque todo Hebreos capítulo 11 se conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11 está el relato biográfico de los héroes de la fe. ¿Cuáles héroes de la fe? La fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob, la fe de Moisés, la fe de David, la fe de los jueces, entre ellos Sansón. Y Hebreos capítulo 11 es un relato biográfico de la fe de las personas del Antiguo Testamento. Entonces tendemos a pensar que este capítulo habla simplemente de la fe individual, la fe de un individuo que sería Moisés. Pero en realidad el texto destaca aquí algo muy hermoso, muy precioso, que Moisés es alcanzado, es bendecido por la fe de sus padres. Por la fe de sus padres. ¿Quién eran los padres de Moisés? Su padre Amram y su madre Jacobed, ambos de la tribu de Leví. Entonces, el escritor de los Hebreos destaca aquí la fe de los padres. Esto es lo que nosotros en Teología Reformada conocemos como la fe del pacto. ¿Por qué se le llama la fe del pacto? Porque las Escrituras definen esta fe como una fe que es para los padres y también para los hijos. Cuando yo llegué a la fe reformada hace muchos años atrás, algo que derritió mi corazón era constantemente escuchar a Dios decir: esto es para ti y para tus hijos. Y es más, Dios decía constantemente: esto es para ti y para tus hijos y los hijos de tus hijos. Esas son las promesas de la fe del pacto. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos a hombres que dicen: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el mismo principio lo encontramos en el Nuevo Testamento cuando el carcelero de Filipos, en Hechos capítulo 16, pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo dice: cree solo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el Dios del pacto. Ese es el Dios del pacto. El Dios del pacto salva entregando fe individual a personas individuales, porque la salvación es personal, ¿sí? Pero la forma de obrar esa fe también es comunitaria. Entonces, ¿qué bendición más grande es cuando la fe llega a una familia? Cuando la fe llega a una casa. Y eso fue lo que ocurrió con Moisés. Moisés tenía padres piadosos. Por lo tanto, me gustaría llamar su atención aquí al primer punto que tiene que ver con la fe de los padres del pacto. La fe de los padres del pacto. La fe de los padres de Moisés. ¿Qué hicieron ellos en fe para bendecir a Moisés? Bueno, Moisés, siendo un bebé pequeño, un bebé recién nacido, Moisés no podía ejercer fe. Moisés no podía decir: yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés no podía decir eso porque era un bebé pequeño que no podía hablar. Sin embargo, sus padres hicieron todo lo que los padres del Antiguo Testamento harían por sus hijos. ¿Qué hicieron? Ellos tomaron las promesas del pacto en representación de su hijo Moisés y acto seguido lo circuncidaron. Los niños israelitas eran circuncidados a los 8 días de nacidos. Y la circuncisión, es decir, cortar la carne del prepucio,
era un símbolo externo ¿de qué? De pertenecer al pueblo de Dios. Moisés pertenecía al pueblo de Dios por sus padres. ¿Y los padres qué hicieron? Simplemente aplicaron la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto en el Antiguo Testamento? La circuncisión. Pero en el Nuevo Pacto, ¿cuál es la señal de que estamos en el pacto con Dios? Que estamos bajo sus promesas, que estamos bajo sus bendiciones, que estamos bajo sus misericordias. Esa señal es el bautismo. Pero aquí hay un detalle que no quiero dejar pasar. Los sacramentos del Antiguo Testamento son dos, los conocemos. Uno es la circuncisión y otro es la Pascua. Y ambos sacramentos del Antiguo Testamento implican derramamiento de sangre. En la circuncisión se derrama la sangre del niño al cortarle el prepucio. Y en la Pascua se derrama la sangre del Cordero Pascual. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya no hay sangre derramada. Tenemos bautismo con agua y tenemos Santa Cena. No hay sangre derramada, no estamos derramando sangre de nuevo. Y la razón teológica profunda de aquello es porque la sangre de Jesús, Cristo, el mediador perfecto, ya fue derramada para el perdón de todos los pecados. No se requiere una nueva ofrenda. Entonces la única forma de entrar al pacto y la única forma de estar en relación con un Dios santo es a través de la mediación que hace Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual nosotros, tanto presbiterianos como anglicanos, bautizamos a nuestros hijos. ¿Por qué bautizamos a nuestros hijos? No los bautizamos para que entren al pacto. Los bautizamos porque ya pertenecen al pacto. Los bautizamos porque ya le pertenecen a Dios. Es más, Dios reclama a nuestros hijos como suyos. Te invito a ver tu Biblia. Mira por favor el Salmo 78, versos 5 al 7. Ve ahí por un momento. Salmo 78, versos 5 al 7. Habíamos dicho que Dios reclama a nuestros hijos como suyos. Dice así el Salmo 78. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Cuando Dios llama a un individuo por su sola gracia, por su sola misericordia, Dios está pensando en los hijos, los nietos, los bisnietos. Ese es el Dios del pacto. Ese es el Dios del pacto. El Dios del pacto es un Dios que hace misericordia a millares. Tal vez tú te estás congregando hace poco. Tal vez tú llegaste hace poco a la fe. Tal vez tú hace poco estás en esta iglesia. No conozco mucho de tu vida. Pero sé algo que yo puedo conocer y saber. Que si tú buscas en tu propia genealogía 2, 3, 4, 5, 6 generaciones hacia atrás, vas a encontrarte con uno que creyó. Un tío, una abuelita, un abuelito, un primo, algún padre. Dios no olvida su pacto. Dios no olvida su pacto. Mandó a nuestros padres, la primera generación, que la notificasen a sus hijos, segunda generación, para que la sepa la generación venidera, tercera generación, y los hijos que le nacerán, cuarta generación, y se levantarán y lo cuenten a sus hijos, quinta generación. Muchas veces tú estás preocupado por tu hijo. Tal vez tienes un solo hijo, tal vez tienes 2 hijos, o como yo tienes 4 hijos. Tal vez estás preocupado por tus hijos en el actual vivir. Pero Dios está pensando en quién? En tus futuras generaciones. Esa es la fe del pacto. Y la fe del pacto nos dice para que pongan en Dios su confianza.
para que pongan en Dios su confianza. El Dios del pacto obra gracia y misericordia, como ya decía, por millares, por 1000 generaciones. ¿Y cuán amplia es la misericordia de Dios? ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? En el Nuevo Testamento vemos esto, que la misericordia de Dios alcanza matrimonios mixtos. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, la palabra de Dios prohíbe el matrimonio entre un incrédulo y un creyente, pero pecamos. Somos criaturas pecaminosas. No obstante, la misericordia de Dios también alcanza en esos matrimonios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, habla acerca de estos matrimonios mixtos. De un creyente casado con una incrédula. Y de una creyente casado con un incrédulo. ¿Y qué dice el Señor? Dice que los hijos de ese matrimonio no son bastardos. Dice que los hijos de ese matrimonio son santos. ¿Por qué? Porque si hay uno que cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, Dios también reclama como suyos a esos hijos que nacen de un matrimonio entre creyentes y incrédulos. Cuán asombrosa entonces es la misericordia de Dios. Cuán asombrosa es la misericordia de Dios. Por esa razón, nosotros consideramos que los niños no son visitantes de la iglesia. Todos los niños aquí presentes son miembros de la iglesia. Pertenecen al pueblo del Padre. Son miembros de la iglesia y ellos deben ser educados en la fe. Ellos deben ser educados en la fe. Ellos deben ser educados en la fe y Dios, en su sabio y santo tiempo, obrará el nuevo nacimiento en sus vidas, les entregará la justificación, en su santo tiempo les entregará la conversión, en su tiempo apropiado esos niños tendrán un testimonio público también de qué? De que creen en la fe de sus padres. Pero esos niños necesitan escuchar dos cosas. El mensaje del Evangelio completo. Y el mensaje del Evangelio completo consiste en dos cosas. Arrepentimiento y fe. ¿Por qué necesitamos escuchar el arrepentimiento? Porque somos pecadores. Porque hemos quebrantado la ley de Dios. Porque todo lo que está en nuestro corazón se levanta contra la santa ley de Dios. Pecamos en nuestros pensamientos, pecamos en nuestros deseos, pecamos con nuestra codicia, con la codicia del corazón. Si la ley de Dios simplemente regulara las cosas externas, sería muy fácil tratar de cumplir los 10 mandamientos. Pero el 10º mandamiento dice, no codiciarás. Y al hablar de la codicia, la ley regula también lo que sucede en nuestro corazón. La codicia es visible. Yo los puedo mirar a todos ustedes y decir, ninguno tiene cara de codicioso. Pero nuestro corazón es codicioso. La codicia es algo que surge de nuestro propio corazón. La avaricia, la maldad, los malos pensamientos, los robos, fornicación, adulterio, mentira, todo esto surge del corazón del hombre. La ley nos condena. La ley nos maldice. La ley nos dice, no puedes salvarte a ti mismo, no hay forma alguna. Por ejemplo, el 5.º mandamiento. ¿Qué dice el 5.º mandamiento, niños? ¿Saben? ¿Lo recuerdan? Es el único mandamiento con promesa y que tiene bendición en esta vida. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Han honrado a sus padres? ¿Los han honrado? ¿Les han obedecido? ¿Les han escuchado con reverencia? ¿Le han prestado atención? ¿Han seguido sus consejos? Déjame decirte que por cada vez que quebrantas ese mandamiento, estás bajo la ira de Dios. Que quebranta un solo mandamiento de la ley, merece todo el castigo de la ley. Ese es el mensaje del Evangelio. Nos llama a arrepentirnos, porque somos pecadores. Pero también hay algo más. El Evangelio nos llama a tener fe. A creer en la obra de Cristo Jesús. A creer que Cristo Jesús murió para el perdón de todos nuestros pecados. Y esa es la razón por la cual constantemente en la iglesia se tiene que estar predicando arrepentimiento y fe. ¿Por qué?
Porque Dios concede arrepentimiento a corazones duros. Dios concede arrepentimiento a corazones de niños duros que dicen, pero yo no he hecho nunca nada malo. Yo siempre acompañé a mi padre chiquitito en la iglesia. Yo me porto bien, tengo buenas notas, no soy mala persona, soy bueno. Dios le concede arrepentimiento a ese corazón, ¿para qué? Para que se vea a sí mismo como un pecador convicto y culpable. Pero también hay algo más. Dios concede fe. Dios concede fe a aquellas personas que dicen, no hay para mí esperanza. Dios concede fe a aquellas personas que dicen, he cometido pecados horribles. Dios concede fe a aquellas personas para que puedan creer que hay un Salvador que da nueva vida y perdón de todo pecado. Esa es la razón por la cual predicamos arrepentimiento y fe. Los padres de Moisés ejercieron fe y creyeron en Dios en el contexto de las peores circunstancias. ¿Cuáles eran esas peores circunstancias? Esto lo pueden estudiar más tarde en sus casas en los primeros 3 capítulos de Éxodo. Pero simplemente recordar cuáles eran las peores circunstancias en las cuales los padres de Moisés creyeron. Bueno, ellos eran esclavos en Egipto. Ellos estaban oprimidos bajo el yugo de Faraón. Y además, sus propios hijos estaban bajo sentencia de muerte que había hecho Faraón. Faraón vio que el pueblo de Israel se estaba multiplicando y dijo, bueno, les voy a aumentar las cargas pesadas, voy a aumentar los trabajos. ¿Para qué? Para que no se multipliquen, para que no tengan más hijos. Al contrario, ¿qué sucedió? Comenzaron a tener más hijos, comenzaron a multiplicarse. Y luego Faraón decretó el mandato de que toda partera egipcia, al momento de asistir a las mujeres hebreas que estaban a punto de dar a luz, toda partera egipcia le quitara la vida ¿a quién? Si era un niño varón aquel que estaba naciendo. ¿Qué hizo Dios? Dios utilizó a 2 parteras, Fúa y Sifua, para guardar la vida de los niños hebreos. Y cuando el plan de Faraón comenzó a frustrarse, entonces Faraón ordenó lanzar al río Nilo a todo niño varón, sin excepción alguna. Todo niño varón sería lanzado al río Nilo. Y la vida de las niñas sería perdonada, pero la vida de los niños no. Entonces, pónganse los zapatos por un momento de los padres de Moisés. Jocabed embarazada y Amram orando, Señor, que sea una niña. Señor, que sea una niña. Danos una niña, Señor, porque si es varón, Faraón lo va a matar. ¿Más qué hizo Dios? Tenemos un punto aplicativo para nuestras vidas. Dios no nos da lo que nosotros deseamos. Dios nos da lo que necesitamos. ¿Y qué necesitaba Israel? Necesitaba un libertador. ¿Y a quién envió Dios? Moisés. Ahora permíteme ampliar este punto acá. Lo que hizo Faraón para terminar con la vida de los niños israelitas, demuestra un poco lo que nuestra cultura, nuestro entorno, está dispuesto a hacer con nuestros hijos. Vivimos en una cultura de muerte. Vivimos en medio de una cultura de muerte. Vivimos en medio de una cultura que odia a la familia. Vivimos en medio de una cultura llena de faraones que están dispuestos a tomar a nuestros hijos y tirarlos a los ríos de las distintas ideologías. En medio de esa cultura vivimos. ¿Están dispuestos a tomar a nuestros hijos y tirarlos al río de las drogas? ¿Al río de la inmoralidad sexual? ¿Al río de la homosexualización? ¿Al río de las ideologías de género? ¿A la violencia, al homicidio, al ocultismo, al espiritismo? Esa es la cultura que nos rodea. El mundo odia a Dios. El mundo odia a Dios. Entonces, ¿cómo podemos criar a niños en un mundo así? ¿Cómo? Solo en la fe del Padre. Yo quiero que grabes esto en tu mente.
Los padres de Moisés vencieron a Faraón y vencieron a un mundo implacable con la iglesia del Antiguo Testamento solo por la fe. ¿Qué nos dice el apóstol Juan respecto a la fe? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria. La fe que vence al mundo. Es decir, la fe de estos débiles padres, Amram y Jocabed, fue más fuerte que quién, más fuerte que Faraón, más fuerte que todo el imperio egipcio. Y ahí tú puedes destacar cómo es la fe del pacto. La fe del pacto es una fe que obedece a Dios antes que a los hombres. Es decir, los padres de Moisés estuvieron dispuestos a desobedecer a Faraón. Para ellos la palabra de Faraón no significaba nada. Para ellos era mucho más valiosa la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe. La fe teme a Dios más que a los hombres. Esa es la verdadera fe. Segundo, ellos siguieron cuidando al niño. El texto bíblico que acabamos de leer dice que lo cuidaron por lo menos 3 meses, lo escondieron. Pero llegó un momento en que ya no lo podían esconder. Y como ocurre en todas partes, siempre hay vecinos, siempre hay vecinos que están mirando y escuchando. Probablemente llegó ese momento en que no podían esconder más a Moisés y tomaron una decisión. Y aquí yo quiero que note este punto muy importante, porque habíamos dicho que la fe es comunitaria. Está Amram, el padre de Moisés, está Jocabed, la madre de Moisés, pero hay un tercer personaje más, su hermana, Miriam. Su hermana Miriam. Toda la familia está involucrada en el cuidado de Moisés. Y toda la familia se involucraron en proteger la vida de Moisés hasta cuando ya no pudieron protegerlo más. Entonces, ¿qué hicieron? Por fe buscaron cañas, por fe buscaron juncos, por fe formaron una arquilla, una especie de barquito chiquitito, por fe le untaron brea y lo calafatearon, y por fe tomaron a ese niño, lo pusieron en esa arquilla y lo lanzaron al río Nilo. Por fe. Pero esa fe no era una fe como un salto al vacío. Esa fe también estaba sustentada y fundamentada en la palabra de Dios. Porque la fe de Israel está sustentada en lo que Dios ha hecho con su pueblo. Y si tú retrocedes un libro de la Biblia antes de Éxodo, te encuentras con un hombre que en un arca, con 8 personas, se salvaron del gran diluvio. ¿Sabían ellos la historia? Absolutamente. Entonces probablemente esta familia, ¿qué dijo? Si Dios pudo salvar a Noé con toda su familia en esta arca de las aguas del diluvio, ¿cuál es el problema para Dios salvar a mi pequeño hijo en una arquita chiquitita? Si Dios puede en lo grande, Dios también puede en lo pequeño. No hay imposibles para nuestro Dios. Entonces, cuando llegó el momento de tomar a Moisés y dejarlo en esa arquita y lanzarlo al río Nilo, ellos literalmente lo pusieron en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. ¿Tienes miedo del futuro de tus hijos? Sirves a un Dios grande. Entrégalo al Señor. Ponlos en las manos de Dios. Pon ahí a tus hijos. Entonces, ellos creyeron en el Dios del pacto, y el Dios del pacto es mucho más grande y mucho más poderoso para hacer más abundantemente de lo que nosotros pedimos o pensamos, como dice Efesios 3:20. En medio de este mundo perverso, ¿qué podemos hacer entonces para proteger a nuestros niños? En algún momento nuestros hijos van a salir de nuestro hogar. En algún momento nuestros hijos van a enfrentar educación superior. En algún momento nuestros hijos se van a enfrentar a este mundo que odia a Dios y odia la fe. ¿Qué puedes hacer por ello? Muchas veces dejar a nuestros hijos fuera de nuestro cuidado es difícil. Pero aquí hay algo importante que la palabra de Dios nos enseña. No importa a dónde vayan nuestros hijos. Debemos recordar que son hijos del
pacto. Hijos del Señor. Los hijos del pacto están bajo la protección de Dios. Sí, tal vez tienes algún hijo que está lejos de la casa de Dios, pero nunca lejos del pacto. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? Era un hijo del pacto. Y ese hijo pródigo estaba en un lugar lejos. Pero había algo a ese hijo que le recordaba todos los días que no pertenecía a ese lugar. Él llevaba la señal del pacto. Todos los días esa señal del pacto le recordaba que no pertenecía a ese lugar. De igual manera, nuestros hijos llevan la señal del agua del bautismo, apartados para Dios. Finalmente, me gustaría enfocarme en los frutos de esta fe. La fe de los padres, cómo da frutos en la vida de Moisés. Estos padres vieron a Moisés y el texto dice que lo tuvieron por niño hermoso. El texto ahí da a entender que era un niño favorecido por Dios. ¿Qué ves tú cuando ves a tus hijos? Pucha, el cabro inquieto pucha, el cabro que se porta mal. ¿Qué ves tú cuando ves a tus hijos? ¿Ves una bendición de Dios? ¿Ves el favor de Dios? ¿O ves un error? Dios no comete errores. Dios no comete errores. Moisés no fue un error. Ellos vieron que Dios había entregado a Moisés como un don de bendición para sus vidas. Entonces lo consagraron al Señor. Lo consagraron al Señor al momento de disponerlo en las manos del Señor, al momento de poner a Moisés en esa arquilla, y sabemos qué ocurrió con la historia. La arquilla providencialmente bajó por todo el río Nilo. ¡Oh! Y ¡qué casualidad! Llegó a los pies de la hija de Faraón, justo cuando la hija de Faraón estaba tomando un baño en el Nilo. ¡Oh! ¡Qué curiosidad! Nosotros no creemos en curiosidades. Creemos en la providencia de Dios y en la predestinación. Dios es un Dios soberano. Entonces, el versículo 24, ahí encontramos ya el fruto de la fe de estos padres. El texto nos dice que Moisés, hecho ya grande, ya no era un niño, ya no era un bebé. Moisés, hecho ya grande. Aproximadamente Moisés tendría unos 40 años. Moisés, hecho ya grande. ¿Qué hizo Moisés? La fe que fue sembrada desde pequeño en el corazón de Moisés. Porque recuerden ustedes que la hija de Faraón dijo, bueno, aquí hay un niño, pero alguien tiene que amamantarlo. Y justo estaba su hermana Miriam, que dijo, yo conozco a alguien que lo pueda amamantar. ¿Y qué hizo la hija de Faraón? Mandó a llamar a la madre de Moisés. Y mientras, bendito sea Dios, mientras la madre de Moisés amamantaba a su propio hijo, que era llamado hijo de la hija de Faraón, le traspasaba la fe del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Esos mismos principios lo encontramos en el Nuevo Testamento. Un gran discípulo del apóstol Pablo, Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, en ti hay una fe genuina, la misma fe que estuvo en tu abuela y en tu madre, y que desde niño también conoces las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces Moisés, hecho ya grande, actuó en él la fe de sus padres. ¿Y qué hizo Moisés cuando actuó la fe de sus padres? Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué más hizo la fe en Moisés? Moisés también comprendió que el sentido para su vida no estaba en esa gran civilización de Egipto. Que el significado de su vida no estaba en casa de Faraón. Que el sentido más profundo de su vida como ser humano no estaba en los tesoros y las riquezas de los egipcios. No estaba en casa de Faraón. Estaba en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios de sus padres. Y llegó en el momento entonces que Moisés tomó la decisión. Y acto seguido, Moisés prefirió sufrir con el pueblo antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado.
¿Te diste cuenta cómo obra la fe? ¿Cómo obra la fe? Esta fe fue la que hizo que Moisés quitara sus ojos del mundo y pusiera sus ojos en quién? Cristo Jesús. Hebreos 12 nos dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe tiene ojos para Jesús. Nuestra fe tiene manos para Jesús. Nuestra fe tiene piernas para Jesús. Porque la fe nos lleva a Cristo Jesús, a aferrarnos de su amor, a aferrarnos de su misericordia para servirlo. Moisés rehusó entonces llamarse hijo de la hija de Faraón. Esa fue la conexión entonces que hizo la fe de los padres con la fe de Moisés. ¿Quién engendra fe? ¿Quién puede engendrar fe en nuestros corazones si naturalmente no podemos creer en Dios? ¿Quién engendra fe en nuestros corazones? ¿Quién nos hace creer en un momento? Es el bendito Espíritu Santo. Él es el dador de la fe. ¿Por dónde viene entonces la fe? Pero el oír la palabra de Dios. ¿Deseas entonces que así como Moisés, tus hijos hechos ya grandes confirmen la fe de sus padres? Expon a tus hijos a las sagradas escrituras. Y nosotros fortalezcamos también cada vez más nuestra fe para sostenernos en el invisible como Moisés y renunciar a los tesoros temporales del pecado. Dios nos bendiga. Te invito a inclinar tu rostro y dar gracias al Señor por su palabra. Señor, hemos oído tu voz. Señor, y tan grande es el misterio de la fe, que en un momento alguien que parecía inalcanzable, duro, corrupto, perdido o en oscuridad, cree. Y cree en ti, Señor Jesucristo. Realmente, Señor, estamos asombrados nosotros por el milagro de la fe. Porque si hoy creemos, se debe simplemente al actuar libre y soberano de tu Santo Espíritu. Señor, te alabamos. Y te damos gracias, Señor, por los hogares en donde se nos enseñó la fe desde pequeño. Te damos gracias, Señor, por esos hombres, esas mujeres que creyeron en ti. Y a través de la fe de ellos, también, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros y también de nuestros hijos. Tú eres el Dios del pacto. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios nuestro, de nuestros hijos y de nuestra descendencia. Tu bendición sea ahora sobre tu amada iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia amada, nos ponemos de pie, cantamos al Señor lo que el pueblo tenga preparado y recogemos nuestros diezmos u ofrendas que hayamos traído para el Señor. Dios bendiga la hora alegre, cantamos al Señor y preparamos nuestros corazones para la Santa Comunión. Oh Dios eterno, misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y con los siglos sin mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad.